Tienes un coche diésel relativamente moderno, Euro 6, lo cuidas, emite poco y te dan la etiqueta C. Paras en un semáforo y de repente Google Maps te avisa de una zona de bajas emisiones. Al lado tuyo, un SUV de casi 3 toneladas con motor V8 biturbo. Pero ves que pone híbrido en el lateral. Mira su etiqueta ambiental. 0 emisiones. Sin embargo, la señal me obliga a dar la vuelta, mientras el SUV acelera con su V8 y se adentra en la zona sin problema. ¿Te suena lógico? A mí tampoco. Hoy en Crónicas del Transporte nos metemos de lleno en uno de los temas más calientes y confusos del mundo del motor. La situación real de los motores de combustión, del diésel demonizado a los híbridos milagrosos pasando por eléctricos, combustibles sintéticos, hidrógeno y GLP. Porque si vas a decidir cómo moverte, al menos hazlo con datos. Usted puede pensar que a algunos el precio de la gasolina les trae sin cuidado cuando un SEAT 131 le adelante así. Las etiquetas y el sinsentido. 131 diésel. Gran potencia, ausencia de ruidos, máximo confort y una inteligente diferencia. Que el kilómetro le sale a mitad de precio. SEAT 131 diésel. Kilómetro a kilómetro, potencia y confort a mitad de precio. Adelante con el 131. Vamos al grano. Las etiquetas medioambientales en España y en gran parte de Europa nacen con una buena intención: clasificar los vehículos según sus emisiones. Es cierto que el tráfico rodado ha sido muchas veces un problema de contaminación local, especialmente en los días en los que la famosa boina de contaminación atrapa dióxidos de nitrógeno. Pero aquí está el problema. Estas etiquetas no miden lo que un coche contamina realmente, sino lo que dice el fabricante en condiciones de laboratorio y otros temas. Resultado, mi compacto diésel Euro 6D con consumos y emisiones muy bajos no puede entrar en el centro de ciertas ciudades. Mientras tanto, un Porsche Cayenne híbrido de la misma época puede, aunque su motor consuma y gaste más y ocupe plaza y media. Para que os hagáis una idea, este híbrido tiene una autonomía eléctrica de unos 40 km y en laboratorio consume 3,5 litros a los 100. En la vida real, si lo usamos normalmente, el consumo se acerca más a los 7 litros a los 100 y puede llegar a los 12 si nunca se recarga, que es la mayoría de los casos. Es decir, en la realidad consume y emite casi el triple que mi coche, y aún así la ley le favorece. Pegatinas que no miden emisiones reales no promueven un cambio coherente, premian más a quienes saben aprovechar los vacíos legales. En otros países como Alemania, incluso un diésel moderno y un eléctrico podrían tener la misma etiqueta. A priori puede parecer raro, pero evita que la gente cambie de coche a un mamotreto con 2 pilas para entrar en el centro. Estoy de acuerdo en que hay coches que sí habría que limitar. Diésel muy antiguos y mal mantenidos que si te cruzas con ellos necesitas poner el aire en recirculación para no asfixiarte. Pero las restricciones deberían de ser realistas y basadas en datos, no en híbridos ligeros que se usan solo para ganar la pegatina. Sinceramente, el coche no está pensado para entrar hasta la Puerta del Sol. Ahí el transporte público juega un papel crucial. Si es barato, cómodo y eficiente, ¿para qué necesito meter mi coche en el centro? Ninguna razón. Y debería incentivarse su uso con parkings disuasorios como en Bilbao, cerca del metro y a un precio muy bajo siempre que luego uses tu tarjeta de transporte. Eso sí, si este transporte no funciona de manera eficiente y fácil para el usuario, ¿qué hacemos? Otro tema clave, el tamaño sí importa. No se incentiva que coches pequeños entren al centro, da igual que tengas un Fiat Panda nuevo y reluciente. El tipo del Porsche de antes seguirá pasando por delante tuyo con cara de bobo. Si queremos ciudades más limpias, hagamos atractivo lo que ya funciona bien en otros países. Transporte público eficiente, coches pequeños y responsables y reglas basadas en emisiones reales, no en etiquetas de laboratorio y otros tejemanejes.
eléctricos. Presente real, futuro claro. Ya te has pasado al eléctrico en muchas cosas. Entonces, ¿por qué no para viajar? Renault ZE 100% eléctrico, 0% emisiones. El eléctrico funciona para uso urbano, interurbano y cada vez más para viajes largos. Sinceramente, alguna vez que he conducido uno moderno me he aburrido o cansado antes de quedarme sin batería. El problema no es tanto el coche, sino el precio, la red de carga y la falta de planificación. Las ventajas son claras: cero emisiones en uso y donde se conducen, silencio absoluto y eficiencia energética brutal. Pero hay que matizar. No todo eléctrico es limpio si la electricidad proviene del carbón o el gas, algo que hay que mejorar. Y no todos los países están igual de preparados para soportar millones de coches enchufables. Y aún menos si no tienes un garaje. Falta democratizar de una vez el coche eléctrico. No solo con un vehículo asequible para el comprador, sino hacerlo que sea realmente atractivo de usar. Sin necesidad de garaje propio, con una red de carga punto a punto bien planificada, con cargadores en el trabajo, en aparcamientos públicos y en la calle. Y sin que la tarifa de recarga haga temblar el saldo de tu tarjeta o tengas que instalarte 7 aplicaciones y rellenar un formulario eterno cada vez que quieres cargar. De verdad que cada vez que he conducido uno y he tenido que ir a un punto de carga diferente, he tenido que descargarme una nueva aplicación, darme de alta, aceptar 7000 términos, 7000 datos propios, para en ocasiones ver que al final no funciona el punto de carga. Os pongo otro ejemplo. Una vez en Londres, volviendo al aeropuerto tras atascos eternos, las 2 electrolineras que me venían bien estaban estropeadas. Casi me da algo pensando que perdía el vuelo. Y ahí te das cuenta de que sin una red fiable, la promesa del eléctrico pierde mucho de su encanto. Pero es el camino. Cuanto más mejoremos las baterías, el reciclaje y la generación de electricidad renovable, más sentido tendrá el eléctrico. Diésel, gasolina y GLP. ¿Todos malos? El diésel ha pasado de salvador a villano, y no todo es justo. A principios del 2000 todo el mundo quería un diésel, se promocionaba como eficiente, económico y ecológico. Sin embargo, de repente, por aquel Dieselgate, aquel engaño de Volkswagen que tomó a todos por idiotas, y la demonización de varios medios, parece que los diésel están condenados a la extinción. Los compradores han ido perdiendo interés y sus sistemas anticontaminación son tan complejos que si no se mantienen y diseñan bien, pueden ser un auténtico quebradero de cabeza. Que se lo digan al grupo Stellantis con sus problemáticos diésel con AdBlue. Sin embargo, un diésel Euro 6 contamina menos dióxido de nitrógeno que muchos gasolina y emite menos CO2 por kilómetro que la mayoría de híbridos. Para quien hace muchos kilómetros, de verdad sigue siendo imbatible. Algunas marcas como Toyota y Volvo han dejado directamente de vender turismos diésel. Otras, como los alemanes BMW y Mercedes, siguen diseñando motorizaciones nuevas. Habrá que ver cómo evoluciona el mercado. El verdadero problema es que el parque móvil es muy antiguo. Coches de hace 20 años que contaminan 10 veces más que uno moderno, y sigue circulando. Aunque hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede permitirse renovar la flota, y no hay que dejar a nadie atrás. Gasolina. En ciudad van bien, suave, fácil de mantener, pero más dióxido de carbono y consumo que un diésel, especialmente en largas distancias. Siguen siendo referentes en gama alta por sus sensaciones, y debo destacar que últimamente veo muchísimos coches asequibles procedentes de China sobre todo, con consumos altísimos y una hibridación ligera que ni está ni se le espera.
También encuentro sorpresas, como un Audi A1 que conduje hace poco con motor gasolina y consumo a 120 real que no superaba los 5 litros a los 100. ¿Y el GLP o gas licuado del petróleo? Son una opción barata para conseguir la etiqueta eco, aunque no tengo claro que con su origen fósil se la merezcan del todo. Esta es una ola a la que Dacia ha sabido subirse a la perfección, vendiendo coches con etiqueta eco a un precio relativamente bajo, medianamente fiables y bien pensados. En resumen, no todos los villanos llevan motor diésel, y no todos los héroes llevan enchufe. Una chispa en una corriente eléctrica capaz de cambiar El futuro, todo. eléctricos, hidrógeno y e-fuels. Porque lo que realmente nos diferencia es cómo transformamos la energía en algo aún más grande. Nuevo BMW i4. ¿Y ahora qué? El futuro a medio plazo tiene, en mi opinión, 3 líneas claras. Eléctricos puros, cada vez más eficientes y cada vez más comunes. Aunque las noticias estén plagadas de coches que arden y mercados que colapsan, la realidad es que sus ventas no caen, y estadísticamente hay más probabilidades de que arda uno de combustión. Las nuevas baterías en estado sólido, unidas a una cadena de reciclaje local y una infraestructura de carga a la altura, pueden democratizar esta tecnología, siempre y cuando los fabricantes se centren de una vez y hagan productos en masa con márgenes de beneficio menores pero con mayor volumen de venta, como fueron en aquella época el Renault 5 o el Volkswagen Golf, que motorizaron Europa. E-fuels. Se trata de combustibles sintéticos, diésel o gasolina neutros en carbono, ideales para aprovechar la infraestructura actual. La tecnología existe y funciona. Si bien el coste de producción actual es bastante más alto que el de un combustible fósil al uso, incentivar el desarrollo de la tecnología y aprovechar una industria europea históricamente experta en motores de combustión puede hacer que esta tecnología sea posible más que nunca. Me encantaría ver estos combustibles pronto en nuestras gasolineras, no solo como un ensayo, sino como un competidor real al combustible fósil. Un detalle importante, no sería tan geológicamente dependiente, pudiéndose producir dentro de nuestro territorio y haciendo realidad una independencia energética que tanta falta nos hace. Y hablamos del hidrógeno, que aún está verde para coches, pero tiene mucho potencial en transporte pesado o de largo recorrido. No deja de ser un vehículo eléctrico con un generador a bordo que funciona con hidrógeno, pero que se reposta como cualquier otro combustible. Para un coche, si la infraestructura eléctrica es buena, no tiene mucho calado. Sin embargo, para vehículos más pesados, camiones, barcos, autobuses, trenes o aviones, es algo muy a tener en cuenta. Energéticamente hablando, es mucho más eficiente que un combustible sintético y tiene la ventaja de una densidad energética muy alta, ideal para transportes dependientes del peso, como los aviones, donde las baterías pueden ser un problema. Si me preguntas hoy qué coche me compraría, la verdad es que no lo tendría nada claro, como casi todo el mundo. La incertidumbre del mercado y a la vez los incentivos fiscales hacen de esto un galimatías difícil de digerir. ¿Es viable mantener los motores de combustión? Sí, pero no con gasolina o diésel tradicionales, solo con combustibles limpios y trazables. Y para eso falta inversión, regulación y voluntad política. Yo no soy un extremista ni del eléctrico ni del motor de combustión. Me encantan los eléctricos que he conducido y la suavidad con la que estos se conducen, sobre todo cuando la infraestructura me ha acompañado en viajes, por ejemplo, en Alemania. Pero también adoro mi diésel eficiente, con potencia, par y 1200 km de autonomía, o el brum brum de un buen gasolina, ojalá con 0 emisiones gracias a los combustibles sintéticos. Lo que me molesta de verdad es la incoherencia, las etiquetas que no reflejan la realidad, las políticas que castigan a quien no puede cambiar de coche y premian a quien se compra un híbrido de 100.000 euros que solo ha funcionado en modo eléctrico del concesionario a casa. Si vamos a hacer una transición energética, que creo que hay que hacerla, hagámosla bien.
No con trampas, no con postureo y no con pegatinas que engañan más que informan. La curiosidad del día. ¿Sabías que Porsche ya produce combustibles sintéticos en Chile con energía eólica? El combustible se obtiene a partir de hidrógeno verde y CO2 capturado del aire, además de la energía eólica. El objetivo, mantener vivos los motores de combustión sin contaminar. Si eso no es ingeniería, no sé qué lo es. Gracias por escuchar este episodio de Crónicas del Transporte. La próxima vez que veas a una pegatina eco en un SUV de 3 toneladas, recuerda que no todo es lo que parece. Y si algo te chirría, probablemente tengas razón. En el próximo episodio preguntamos a Vladimir Putin. Hasta entonces, mantente curioso y sigue explorando. Got me stone cold.